Hola a todos. Hoy les voy a hablar sobre la ecuación que rige la transferencia de calor por conducción en una dimensión. Para empezar, es necesario conocer la ley de Fourier. Esta ley nos dice que el flujo de calor que pasa a través de un material es igual a menos K, siendo K un valor de conductividad térmica asociado al material, multiplicado por el área transversal a través de la cual fluye el calor, y todo esto multiplicado por el gradiente de temperatura, que es el encargado de generar que el calor pase de un extremo a otro, obedeciendo la segunda ley de la termodinámica, la cual nos dice que el calor va a ir desde el extremo con mayor temperatura hacia el extremo con menor temperatura. En este caso, si T1 es mayor que T2, entonces el flujo de calor iría en esa dirección. Y si T2 es mayor que T1, vendría hacia acá. Analizando esta misma situación, pero vista desde otra perspectiva, viéndola así, tenemos en un borde de 1 y en otro borde de 2. Ahora vamos a suponer que T1 es mayor que T2. Entonces el flujo de calor iría en ese sentido. Para determinar la ecuación que rige la transferencia de calor, necesitamos hacer un balance de energía en el sistema. Ahora realizaré el balance de energía para nuestra situación, pero en este caso lo haré de manera más general y le agregaré un término de generación de energía. Este término se agrega cuando el material que estamos analizando posee alguna fuente o sumidero. En este caso no posee, sería cero, pero la derivación de la ecuación la haré de manera general. Entonces, tenemos por un lado el calor que ingresa a nuestro elemento diferencial, que sería un punto de valor en X, menos el calor que sale de nuestro elemento diferencial, que es el punto de valor en X más delta X. Y esto sumado a la generación. Lo multiplicamos por delta T para tener la energía, y esto nos daría la variación de energía. En nuestro caso, el elemento que estamos analizando está quieto, por lo tanto no posee energía cinética, solo energía sensible. Y la energía sensible viene dada por la siguiente expresión. Nos dice que la variación de energía sensible es igual a la masa del material por el calor específico multiplicado por la variación de temperatura, lo cual podemos escribir de esta forma. Y a partir de esto derivaremos la ecuación general para la transferencia de calor por conducción en una dimensión. Si trabajamos la ecuación analizada anteriormente y le aplicamos límite cuando delta t y delta x tiende a 0, vamos a llegar a la siguiente expresión de una ecuación diferencial que va a determinar la transferencia de calor por conducción. A partir de eso nosotros podemos aplicar la ley de Fourier, que es la que mencioné en un principio, y vamos a llegar a esta expresión. Esta expresión es la que indica la transferencia de calor por conducción en coordenadas cartesianas. Ahora bien, realizando el mismo trabajo, pero de manera más general, podríamos llegar a esto. A partir de lo anterior, llegamos a esta ecuación diferencial que rige la transferencia de calor por conducción, donde si n es 1, estaríamos trabajando en coordenadas cilíndricas, y cuando n es 2, trabajamos en coordenadas esféricas. Anteriormente llegamos a esta expresión para la transferencia de calor unidimensional por conducción, bajo los supuestos de que la densidad y el Cp es constante en el material. Ahora bien, analizando cada término, podemos ver que la primera parte corresponde al término difusivo del calor. Aquí tenemos la generación de calor dentro del material, y por el otro lado de la ecuación tenemos la acumulación de calor. Ahora vamos a analizar el caso de una pared cuya constante de conductividad térmica es K constante, no varía en este caso. Va a tener un largo L y en ambos extremos su temperatura va a ser conocida, va a ser T1 y T2. Entonces, definiendo que T1 es mayor que T2, el flujo va a ir desde la izquierda hacia la derecha y vamos a llegar a la siguiente ecuación de conducción, donde el término de acumulación es 0, ya que el flujo es constante. Estamos trabajando en un estado estacionario. Podemos advertir que en este caso el área transversal también es constante, por lo tanto se eliminan los términos de área y no existe generación. Es un caso súper simplificado, pero que va a servir para entender
la implicancia de la constante de conductividad térmica en la transferencia de calor y el perfil de temperatura. Entonces, a partir de esta ecuación, nosotros podemos eliminar la dependencia temporal de la temperatura, llegando a una ecuación con derivadas totales. Si trabajamos esto e integramos, vamos a tener que conductividad por la derivada de la temperatura en función de x más una constante 1 es igual a 0. Volvemos a integrar y tenemos k por t de x más c1x más c2 es igual a 0. Ahora basta despejar t de x y vamos a encontrar una familia de soluciones que nos va a dar el perfil de temperatura. Posteriormente analizaremos las condiciones de borde y encontraremos la solución general para la temperatura, que vendría dada por la siguiente ecuación: t de x es igual a al aplicar las condiciones de borde a esta familia de soluciones para la temperatura, se puede observar que el perfil de temperatura viene dado por esta expresión. Bueno, primero que todo pido disculpas por el cambio de sala, tuvimos problemas técnicos y voy a continuar con el ejercicio anterior. Entonces, nos dimos cuenta que si K es constante, el perfil de temperatura va a depender de las temperaturas en los extremos y el largo del material analizado. Solamente de eso. Ahora, ¿qué pasa si K fuera variable? Por ejemplo, tuviera esta forma. Una constante por la temperatura, porque K depende de la temperatura. Entonces, si K en función de T se pudiera escribir de esa forma, tendríamos que la ecuación a resolver es esta. Dijimos que es estacionario, por lo tanto, es igual a 0 y que no hay generación. Entonces, trabajamos solo esta parte, solo esta ecuación. Eliminando la dependencia temporal como hicimos anteriormente, llegamos a esta misma ecuación que tenemos anteriormente, pero con la diferencia que K depende de T. Por lo tanto, al resolverla vamos a tener que usar una regla de la cadena y vamos a llegar a esta ecuación diferencial. Y al resolver esta ecuación diferencial de segundo orden no lineal, homogénea, tenemos que la familia de soluciones viene dada por t de x es igual a una constante multiplicado por la raíz de otra constante más 2x. Este problema lo resolví en Wolfram porque no me interesa realmente encontrar los valores. Lo que yo quiero es demostrar cómo varía el perfil de temperaturas si K es constante o variable. En el primer caso, cuando K es constante, vamos a tener que aquí tenemos T1, aquí tenemos T2 y aquí tenemos L. Si nosotros graficamos la temperatura en función de X versus el X, que es el largo del material analizado, vamos a tener que cuando K es constante, el perfil de temperatura es de esta manera. Sería una recta, sería algo constante. En cambio, cuando K es variable, K igual alfa por T de X, será esta otra cosa. El comportamiento de esta función, aquí C1 es negativo. Tendríamos T1, T2 y L. Entonces, la temperatura en función de X cuando el K es variable tendría un comportamiento más o menos así. Este caso, K constante, K variable. Si nos damos cuenta, el perfil de temperatura al variar K también cambia mucho. Bueno, eso es más que nada lo que quería explicar, que cuando K es constante, el perfil de temperatura solo va a depender de las temperaturas en los extremos y del largo del material. En cambio, si K es variable, su comportamiento ya no es tan fácil de definir y tenemos que entrar a resolver estas ecuaciones diferenciales, que es algo un poco más complejo. Eso.